Well, I want to welcome all of you to Les Sunday. quiero dar la bienvenida It's going to be a an Easter like este domingo never experienced, and we're so glad that you're part of our de la online Pascua. celebration. And we're also really sad that we're having an online celebration. Estamos felices que podemos hacerlo de esa manera, pero también estamos tristes porque no estamos todos juntos físicamente en la iglesia, Our Lord Jesus rose from the dead, and that should be something. porque es un día muy especial que nuestro Señor Jesús fue resucitado de la muerte. Y eso es algo muy grande que debemos celebrar juntos como una iglesia. The Lord Jesus conquering death on behalf of all of us. Pero ojalá que ustedes puedan celebrar en sus casas juntos. Y entonces les quiero decir feliz día de la Pascua. We've moved from a face-to-face culture to a virtual remote Y world that para empezar, quiero compartir unos pensamientos que he tenido durante este tiempo. Nosotros nos hemos convertido en una cultura que nos gusta estar virtual, ¿verdad? Nos gusta la tecnología pero en este mundo de la tecnología o virtual tenemos que comprobar quién somos y entonces tenemos que poner la contraseña, tenemos que identificarnos y decir que no somos robots. Y entonces nosotros siempre estamos verificando que somos nosotros y no un robot. Y entonces siempre estamos tratando de verificar quién somos, porque no hay otra manera de verificar que no somos robots. Pero les quiero sugerir que para Jesús la resurrección es la validación. Eso es lo que hace lo que Él hizo, lo que Él es. La resurrección es la validez. Lo que Él vino a hacer, lo que Él reclamó, quién Él era. Él no fue un robot y Él fue quien dijo que era. Y entonces también la resurrección de Jesús también da validez al cristianismo, que el cristianismo es real. Pero si no hay una resurrección, entonces no hay cristianismo. Y no hay nada que creer en, y no hay nada que proclamar, y no hay esperanza. Y entonces, este día de Pascua quiero compartir la validez de la resurrección. Y pensemos en este evento más grande de la vida. Oremos. Señor, te pedimos que bendigas este tiempo y te pedimos que nos guíes, que nos des esperanza en un tiempo muy oscuro, un tiempo de miedo, donde muchos están luchando con la ansiedad y la incertidumbre. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a recordar tus buenas nuevas. Y, Señor, bendiga mis palabras y también que le des ánimo a toda la gente que está escuchando y que se sientan fortalecidos por la palabra que vamos a compartir ahora. Y, Señor, ayúdame a mí a hablar bien y que también los que están escuchando, que tus palabras caigan en sus corazones. Amén. Y entonces quiero compartir 3 cosas sobre la resurrección.
becomes the confessional of Christianity, and it is the Y consolation las tres cosas son la confirmación, la confesión y la consolación del cristianismo. of Christianity. Y entonces quiero empezar con la confirmación del cristianismo. Y si vamos a Romanos 1, y también no se olviden de seguir pensando en la importancia de la resurrección. Leamos en Romanos 1, Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para anunciar el Evangelio de Dios, que por medio de sus profetas ya había prometido en las Sagradas Escrituras. Este Evangelio habla de su Hijo, que según la naturaleza humana era descendiente de David, pero que según el Espíritu de Santidad fue designado con poder Hijo de Dios por la resurrección. Él es Jesucristo nuestro Señor. Y entonces aquí tenemos una definición de quién es Jesús, y la resurrección fue un momento que definió quién era Jesús. Y si se ponen a pensar, ¿cuántos salvadores han habido en este mundo? ¿Cuántos se han muerto? ¿Cuántos mártires han existido en este mundo? ¿Cuánta gente se ha muerto por las causas que ellos están siguiendo? Pero si se ponen a pensar en Jesús, nuestro Salvador, Él resucitó. Y Él es la única persona que ha resucitado. No hay otro muerto que ha resucitado en nuestro mundo. Él no es un Salvador muerto, Él es un Salvador vivo en realidad, en nuestro presente. Y entonces, tomando la resurrección de Jesús, hay que compararlos a las cosas que Jesús proclamó durante su vida. Y les quiero dar unos cuantos. Y si vamos a Juan, les voy a dar siete cosas que dijo Jesús, que proclamó Él durante su vida. Y si van a Juan 6, 35, y tal vez ya conocen estas proclamaciones. Y entonces, pensando en la resurrección, si Jesús nunca hubiera sido resucitado, entonces todas las cosas que Él había dicho no tuviera validez. Y empezando con Juan 6:35, yo soy el pan de vida. Tenemos esta frase también repetida en Juan 6:41, Juan 6:48, Juan 6:51. Y si Dios no está vivo ahora, esta proclamación está vacía. También tenemos Juan 8:12, donde dice Jesús que yo soy la luz del mundo. El que me siga no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. También 9:5. Mientras esté yo en el mundo, luz soy del mundo. Juan 10:7 y 9. Por eso volvió a decirles, ciertamente les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. 9, yo soy la puerta, el que entra por esta puerta, que soy yo, será salvo. Se moverá con entera libertad y hallará pastos. Más tarde en el mismo capítulo, versículo 11, yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. Versículo 14, yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Y otra vez, todas estas proclamaciones no serían verdad si Él estuviera muerto. Juan 11:25.
shall he live. Dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Number 6, John chapter Número 14, 6, Juan 14, 6, que tal vez es el más famoso de todas estas proclamaciones. Yo soy el camino, la verdad y la vida, le contestó Jesús. Nadie llega al Padre sino por mí. The cross of Friday became the grave of Saturday. The grave La of cruz Saturday became del empty viernes Sunday. And se our hizo Lord la was tumba del resurrected. sábado And the y la claims that he tumba made were se abrió el domingo y Jesús fue resucitado. Y todas estas cosas fueron válidas por la resurrección. Y la última que les quiero dar es Juan 15, 1. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. 5. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí como yo en él dará mucho fruto. Separados de mí no pueden ustedes hacer nada. Think how energizing they are to the soul of your faith right now to hear your Lord and Savior say, I'm the bread of the life. I'm the light of the world. I'm the door, not Y the wall. I'm the good shepherd. piensen en todas estas proclamaciones que hemos leído. Empty claims for a dead Savior. Si no creemos en Jesús y que Él resucitó, entonces todas esas proclamaciones son vacías. Think about the resurrection of Jesus, we could say this. That dead legends are exactly that. Legends. Y pensando en Jesús y su resurrección, si nos ponemos a pensar en los cuentos de hadas, ¿verdad? O las leyendas de los muertos, de otros salvadores que tal vez murieron, A resurrected Savior ellos no tienen validación como Jesús lo tiene. relationship to a resurrected man. Y entonces esto nos debe llevar a tomar la decisión de creer en lo que Jesús dijo. And all of their graves are filled. Y hay muchas leyendas que se hablan ahora, pero todas esas tumbas están llenas. Pero la tumba de Jesús está vacía. Y entonces aquí nos dice que Jesús es quien Él dijo quién era. Now, along with that comes some promises for us, and that is Y con eso, todas estas proclamaciones vienen promesas para nosotros. we then as followers of Jesus are confirmed to be sons Y of entonces, God. como seguidores de Cristo y de Dios, somos confirmados como hijos de Dios. Y si vamos a Romanos capítulo 4, To Abraham in verse 13, it says, donde encontramos una promesa a Abraham, that he would be the heir of the world did not come through law, but y si vamos a Romanos 4:13, donde dice, en efecto, no fue mediante la ley como Abraham y su descendencia recibieron la promesa de que él sería heredero del mundo, sino mediante la fe, la cual se le tomó en cuenta como justicia. Versículo 16, por eso la promesa viene por la fe, a fin de que por la gracia quede garantizada para toda la descendencia de Abraham. Esta promesa no es solo para los que son de la ley, sino para los que son también de la fe de Abraham, quien es el Padre que tenemos en común. it will be Y si vamos a versículo 22, dice, por eso se le tomó en cuenta su fe como justicia, y esto de que se le tomó en cuenta no se escribió solo para Abraham, sino también para nosotros. Dios tomará en cuenta nuestra fe como justicia, pues creemos en aquel que levantó de entre los muertos a Jesús, nuestro Señor. Él fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Y entonces esto nos ha hecho hijos de Dios, y Jesús resucitó por nuestra justificación. verse 1 says that we have been given Romanos 5:1 dice, en consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. También por medio de Él y mediante la fe tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. verse 2 of
chapter 5 says, "We rejoice in the hope of the glory Y of God." si ven en el versículo 2, capítulo 5, dice que nosotros regocijamos en la esperanza porque nuestro Salvador Jesús ha resucitado, Él vive, y esto nos ha hecho los hijos de Dios. Resurrection of Jesus confirms the reality that he is worthy as an object of our faith. Y entonces la resurrección de Jesús confirma que Él es digno y merece nuestra honra por lo que Él ha hecho por nosotros. Through this, Jesus has made us sons with Abraham. Porque por la resurrección Él nos ha hecho hijos como Abraham. You are all sons of God through faith. Verse 28, there's no Jew, no Porque Greek, si no leemos slave, en Gálatas 3, no 26 a male, no 29, aquí habla de que female, todos one somos body, hechos one hijos body, de one Dios, body, somos adoptados a la familia de Dios. Verse 4 of chapter 4, when the fullness of time had come, God sent forth his son, born of a woman. Y también en born under the capítulo law, 4, en to redeem Gálatas, those who were habla under otra the law, vez de so that we Jesús might y por receive qué the Él adoption of sons. vino, que Él vino a redimir la gente que estaba afuera de la salvación. Gálatas 4, 4 a 7. Pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que fuéramos adoptados como hijos. By the people of God, they become Y entonces Jesús debe ser, Jesús es digno de ser un objeto de nuestra fe. spirit-born, reborn people of Nosotros somos nacidos por el Espíritu, somos renovados por lo que Jesús ha hecho. Nacemos otra vez por lo que Él ha hecho por su resurrección. This is the message of our belief system in Christianity. Y este es el mensaje de lo que nosotros creemos en el cristianismo. Christianity is the one true faith on this planet. Y entonces podemos decir que la resurrección confirma que nosotros tenemos la única fe que es válida en este mundo, porque nosotros tenemos un Salvador vivo, no muerto. But because of our belief in him, God adopts us as his own. Y porque nosotros creemos en Él, Dios nos adopta a su familia. That Christianity is true. Second, it becomes the El segundo confession of punto, Christianity. la resurrección es la confesión del cristianismo, We talk of that which we de lo que hold in our hablamos, hearts and de lo que confess mantenemos en nuestros in our corazones. It's true at an individual level and it's true at a corporate Es level. cierto At an individual al level, in Romans nivel chapter individuo 10, y también al nivel corporativo o de la iglesia. confess with your mouth that Jesus Y si vamos a Romanos 10, 9 a 13, is dead, you will be saved. allí dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Así dice la Escritura, todo el que confíe en Él no será jamás defraudado. No hay diferencia entre judíos y gentiles, pues el mismo Señor es Señor de todos y bendice abundantemente a cuantos lo invocan. Porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Entonces, todos nosotros tenemos a Jesús peleando nuestras batallas. No tenemos que hacer nada nosotros, Señor, que tenemos nuestro Salvador que nos está protegiendo, nos está llevando por la vida, batallando lo que estamos luchando. No, nosotros no tenemos que hacer nada de nuestro esfuerzo. It's been eradicated by your faith in someone who's greater than you. What an amazing truth. Y entonces también esta verdad es que nunca vamos a ser esclavos otra vez. Tenemos la creencia, ¿verdad? Y también tenemos la confianza
que Él nunca nos va a dejar. Y entonces, qué grande es nuestra fe que Él nunca nos va a dejar. Someone who was confirmed by the emptiness of his tomb that he was full of the Spirit of God. The resurrection is your confession, brother. Y entonces la resurrección es la confesión, nuestros hermanos. Esta confesión nos define como cristianos, seguidores de Cristo. Nos da confianza y no debemos de tener vergüenza de en quién creemos, porque lo que vino y hizo Jesús es tan grande y no debemos parar de creer y hablar de lo que Él ha hecho. Y pensando en la confesión de la iglesia o corporativa, si vamos a Hechos 1, dice, estimado Teófilo, en mi primer libro me refería a todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar hasta el día en que fue llevado al cielo, luego de darles instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Después de padecer la muerte, se les presentó dándoles muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Durante 40 días se les apareció y les habló acerca del reino de Dios. Y pensando en viernes, no se vio como algo bueno, ¿verdad? No había confianza en lo que estaba pasando porque era un día muy oscuro. Jesús había muerto, pero el domingo Jesús resucitó. Y con esa resurrección le dio vida a los que creían en Él. Le dio vida a la fe de esos cristianos que estaban allí en ese momento. Y siguiendo en Hechos 2, 23 a 24, dice, este fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios y por medio de gente malvada. Ustedes lo mataron clavándolo en la cruz. Sin embargo, Dios lo resucitó, librándolo de las angustias de la muerte, porque era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio. Y esto era parte de los sermones de ese tiempo principiante de la iglesia, ¿verdad? Que Jesús había resucitado. Y si vamos a capítulo 3, 14 a 15, rechazaron al santo y justo y pidieron que se indultara a un asesino. Mataron al autor de la vida, pero Dios lo levantó de entre los muertos y de esos nosotros somos testigos. Y entonces el mensaje de lo que había hecho Jesús, su resurrección, era la proclamación de esa primera iglesia cristiana. Y es lo que los mantenía juntos. Y capítulo 4, versículo 33, dice, los apóstoles a su vez con gran poder seguían dando testimonio de la resurrección del Señor Jesús. La gracia de Dios se derramaba abundantemente sobre todos ellos. Y si vamos a capítulo 10, aquí Pedro está introduciendo el mensaje al rey. Y también en capítulo 13, 30 a 39, Pablo va al mundo de los gentiles, a los lugares donde están los que no saben o creen en Dios. Esto es el mensaje de la iglesia. Y yo personalmente he tenido el privilegio de viajar a unos diferentes países en el mundo. Y, por ejemplo, en 2010
yo fui a Rusia porque estábamos haciendo cosas on the resurrection. con un grupo allí. Y un día yo estaba, yo estaba dando un mensaje de la resurrección. Of it, we, Amy and I were Y in the home of the pastor, and he wanted to la look at the respuesta English de word los que resurrection. estaban He was so captivated. escuchando fue muy asombroso porque ellos estaban tan entusiasmados por el mensaje de la resurrección y ellos querían aprender inglés, querían aprender cómo decir resurrección en inglés. Y había un muchacho allí específicamente que le estaba preguntando, por favor, enséñame esta palabra que significa resurrección. Y la palabra en ruso es mikrovolnovika y esta palabra es como decir un microwave o un microondas. Y era algo que ellos tenían mucho entusiasmo sobre este tema. Y también en otro momento viajé a la India y allí estaba hablando de la resurrección también. Y había un misionero allí y cuando yo terminé de hablar, él se acercó a mí y me preguntó, ¿por qué paraste de hablar? Pero tal vez ustedes que me están escuchando están pensando, ¿por qué no paras de hablar? Pero en India, cuando ellos estaban escuchando el mensaje, no querían que yo parara de hablar del mensaje de Jesús y la resurrección, porque el mensaje del cristianismo era tan diferente del hindú y era tan maravilloso para ellos, tan cautivante que ellos no querían parar de escuchar las buenas nuevas de Jesús. Y entonces esto me ha puesto a pensar que tal vez en los Estados Unidos nosotros no estamos tal vez proclamando la resurrección de Jesús como algo grande, como lo es. Y porque no es algo que el mundo necesita escuchar, especialmente ahorita, la esperanza de la resurrección en medio del virus, en medio de la muerte. Nosotros necesitamos la esperanza de la resurrección. Y hermanos y hermanas, esto es nuestro mensaje de esperanza como iglesia y no hay nada de que debemos estar avergonzados de. Porque no hay otra religión, no hay otra cosa en el mundo que tiene esta esperanza, que tiene el Salvador Jesucristo. Y entonces nosotros no somos falsos. Nuestra fe no es de robot. Nuestra fe es viva porque Jesús está vivo. Y voy a terminar con el lugar en donde tal vez piensan que yo debería empezar el mensaje, que la resurrección es la consolación del cristianismo. Y nosotros sabemos que hay más de esta vida, ¿verdad? Hay más que esta vida. Hay más de los cementerios, de las tumbas. Hay más de la muerte, ¿verdad? Hay más en nuestras vidas que hay en este mundo. Porque estamos viviendo en un mundo lleno de muerte. Y entonces tenemos la oportunidad de tener esperanza. Y les quiero llevar por un camino en 2 de Corintios, donde Pablo está hablando de tener esperanza en medio de la desesperanza. Y les quiero decir que
para muchos el virus ha empujado a mucha gente a estar en desesperación, ¿verdad? Que ellos no tienen confianza en fe ni nada. La gente nos está hablando, nos están tocando, nos estamos aislando voluntariamente, porque esto es algo mundial, ¿verdad? Pero yo tengo miedo de que cuando todo esto pase, cuando nos reunamos otra vez, vamos a tener miedo. Pero quiero compartir 3 versículos de donde Pablo habla de tener fe y confianza durante momentos de desesperanza. Segunda de Corintios 1, 8 a 10. Hermanos, no queremos que desconozcan las aflicciones que sufrimos en la provincia de Asia. Estábamos tan agobiados bajo tanta presión que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. Y oigan eso, hasta ellos estaban tan agobiados, ¿verdad? Pero sigamos leyendo, nos sentíamos como sentenciados a muerte. Pero eso sucedió para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos. Él nos libró y nos librará de tal peligro de muerte. En Él tenemos puesta nuestra esperanza y Él seguirá librándonos. Y entonces, ¿cómo saben que Jesús va a librarnos de la muerte? Porque Él ha resucitado. Capítulo 4 de 2 de Corintios, versículos 7 a 18. Pero tenemos este tesoro en vasijas de barro para que se vea que tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. Nos vemos atribulados en todo, pero no abatidos, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. Donde quiera que vamos, siempre llevamos en nuestro cuerpo la muerte de Jesús para que también su vida se manifieste en nuestro cuerpo. Pues a nosotros, los que vivimos, siempre se nos entrega la muerte por causa de Jesús para que también su vida se manifieste en nuestro cuerpo mortal. Así que la muerte actúa en nosotros y en ustedes la vida. Escrito está, creí y por eso hablé. Con ese mismo espíritu de fe también nosotros creemos y por eso hablamos, pues sabemos que aquel que resucitó al Señor Jesús nos resucitará también a nosotros con Él y nos llevará junto con ustedes a su presencia. Y quiero leer esto despacio. Todo esto es por el bien de ustedes, para que la gracia que está alcanzando a más y más personas haga abundar la acción de gracias para la gloria de Dios. Por tanto, no nos desanimamos. Al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día tras día. Pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. Y veamos un lugar más. Capítulo 5, versículos 14 a 15. El amor de Cristo nos obliga porque estamos convencidos de que uno murió por todos y por consiguiente todos murieron. Y Él murió por todos, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para el que murió por ellos y fue resucitado. Y entonces, ¿por qué no nos hagamos como el ejemplo del apóstol Pablo? Porque al enfrentarnos Pablo se enfrentó con la pobreza, enfermedad, la muerte, lo pusieron en prisión
y él pasó por muchas cosas difíciles, pero él nunca dejó de tener fe y esperanza en Jesucristo por la resurrección. And he raises people from the dead because he raised his son from the dead, and he will raise you from the dead. Y entonces, si usted decide creer en Jesús, también va a ser resucitado de la muerte. Not allow your despair to No deje que la desesperanza define a su vida, sino que confiese con su boca que Jesús es su esperanza y que la resurrección le da fe durante un tiempo oscuro. And I would be wrong if I also didn't remind you out of 1 Thessalonians chapter 4. Y también no tuviera sentido si no les recordara de otra cosa en Primera de Tesalónica, o Tesalonicenses, perdón. There are tens of thousands of people when this virus is done who will have died. Van a haber muchas personas, Many of those 10,000 y más, que van a morir de este virus. Y no sé cuáles de ellos van a ser creyentes. we don't want Pero si leemos en Primera de Tesalonicenses 4:13, donde dice, hermanos, no queremos que ignoren lo que va a pasar con los que ya han muerto, para que no se entristezcan como esos otros que no tienen esperanza. ¿Acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él. Conforme a lo dicho por el Señor, afirmamos que nosotros los que estemos vivos y hayamos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera nos adelantaremos a los que hayan muerto. Christ will do what? El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y entonces aquí vemos que los que han muerto antes de que Jesús regrese, ellos van a ser resucitados primero. Y siguiendo en 17, luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire, y así estaremos con el Señor para siempre. The passage ends with those Para siempre. Por lo tanto, anímense unos a otros con estas palabras, que nosotros siempre vamos a estar con el Señor. Animámonos el uno al otro con la resurrección, que la tumba no nos puede mantener ahí, que Jesús nos va a resucitar después de la muerte, porque Él vino y venció a la muerte. certain is their resurrection. Y entonces los que tienen fe en Cristo deben On to your belief in sentirse seguros en la creencia en Jesucristo y su resurrección. Y ojalá este mensaje les dé ánimo durante este tiempo de incertidumbre. And the resurrection proves and validates that Jesus is not a Y robot. entonces He is the real thing. Jesús ha sido resucitado. He is the Savior of the world. Él vive. Y su resurrección comprueba que Él no es un robot, que Él es real, que es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Resurrection in your life. Y si usted cree en Él, va a ser salvo. In the strength of God, Y esto le va a dar consuelo hope of God, y le va a dar fuerza. Y la esperanza le va a guiar en todos los tiempos buenos, los tiempos malos, hasta ahora, desde ahora hasta la eternidad. Jesús ha resucitado y nosotros también vamos a resucitar por él, gracias a Él y lo que Él hizo. we are grateful Oremos. for the hope of the resurrection. Dios, te damos gracias por la esperanza que viene de la resurrección. At your right hand is the living Son. Te quiero dar gracias por tu Hijo que vive, que está a tu mano derecha. Heavenly Father, discouragement and death seems to be surrounding us at a Y aunque nosotros estemos rodeados por la muerte y por la incertidumbre,
we are encouraged. Ayúdanos a recordarnos de las buenas noticias de la esperanza que trajo Jesús al mundo con su resurrección. Tasting death for us. Jesús, gracias por morir por nosotros, gracias por vencer a la muerte y gracias por resucitar. Be the anchor of Y every que esa esperanza sea la ancla de toda alma que está escuchando este mensaje. Thank you, Father, for raising your son from the dead, Gracias, Señor, por resucitar a tu Hijo. for raising us as well. Y te damos gracias por resucitarnos a nosotros. We are unworthy. Nosotros no somos dignos, pero te damos gracias, Señor. Amén.